Bienvenidos a 60 Minutos con Rodolfo Reyes, tu psicólogo de cabecera. Te invitamos a un espacio donde el bienestar, el crecimiento personal y profesional son nuestra prioridad. Así que, pongámonos en marcha. Esto es 60 Minutos con Rodolfo Reyes. Comencemos. Muy buenos días. Bienvenidos a 60 Minutos con Rodolfo Reyes. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Y hoy nos vestimos de gala porque tenemos una segunda parte del programa que tuvimos hace poco tiempo con David Mesa, que hoy nos trae el tema Olvídate de ser director. Cuida tu empresa sin perder tu legado. David, me da mucho gusto que estés de regreso. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias igual a todo el auditorio que nos está viendo y escuchando. Buenos días, excelente jornada en todo sentido. Y pues bueno, aquí estamos para hacer como las temporadas de las series, ¿no? Esta es ya la segunda temporada. Yo no sé cuántas temporadas pueda tener, pero por lo menos vamos a trabajar en esta segunda, en este segundo momento, en esta segunda oportunidad sobre el tema de dirección de empresas, ¿no? Enfocado al tema de gobierno corporativo, empresas familiares, pero más hacia el tema de dirección de empresas. Dirección de empresas. Y eso es algo bastante interesante porque David me comentaba antes de iniciar el programa que no solo se trata de olvidarnos de ser directores, también se trata de terminar de ser director. De hecho, su frase era, no es solo olvídate de ser director, primero termina de ser director, y nos va a platicar mucho de los roles en las organizaciones, de estadísticas bastante interesantes que me adelantó por ahí, que nuevamente las iremos platicando, pero como ustedes saben, todas las personas que siguen el programa de 60 Minutos con Rodolfo Reyes todos los miércoles a las 10 de la mañana, ya saben muy bien que siempre que tenemos a nuestros invitados, tenemos un video de bienvenida, que nos sirve también para que ustedes puedan conocer toda la trayectoria que tiene David como consultor, todo lo que él hace asesorando empresas, asesorando organizaciones y sumando a proyectos de gobierno corporativo, la manera que tiene David bastante interesante de administrar, lo platicó en el programa pasado, ¿no? Cómo ha sido su infancia y formación, cómo administra su vida y administra su negocio. Bueno, también vamos a ver cómo ayuda a los directivos justamente a que puedan olvidarse de ser directores y de cuidar su legado. Pero bueno, vamos a arrancar con este video para que puedan conocer, quienes no lo conocen todavía, quién es David Mesa. Adelante, por favor. Bienvenidos a 60 Minutos con Rodolfo Reyes. Hoy abordaremos un tema crucial para las empresas familiares. Olvídate de ser director. Cuida tu empresa sin perder tu legado. Nos acompaña David Roberto Mesa Padrón, un invitado con una gran experiencia como consejero empresarial, consultor de negocios y auditor líder de sistemas de gestión con presencia en México y Latinoamérica. David ha trabajado en la profesionalización de empresas, ayudándolas a estructurar sus consejos de administración y tomar decisiones estratégicas que aseguren su continuidad generacional. Hoy nos compartirá cómo pasar el control operativo a un liderazgo estratégico que permita a las empresas familiares evolucionar sin perder su esencia y legado. Bienvenido, David Mesa, a 60 Minutos con Rodolfo Reyes. Y bueno, ahí lo tuvieron justamente quién es David Mesa, todo lo que él hace. Y bueno, antes de arrancar, David, me gustaría que nos platiques para las personas que están conociendo más de tu dinámica de trabajo, de tu forma de ayudar a las empresas. Claro. Viajas mucho, cuando te llamo luego estás en un estado, luego estás en el aeropuerto. Platícanos cómo es tu ritmo de vida. Mira, bueno, gracias por la oportunidad primeramente. Tengo en mi haber profesional principalmente 5 líneas de negocio, en este sentido de negocios y profesionalización. Yo comencé trabajando en materia de sistemas de gestión, alrededor de los sistemas de gestión de calidad, y mi primer negocio ya como persona física con actividades empresariales fue la consultoría de negocios principalmente. Posteriormente me enfoqué, y es algo que me llamó la atención de sobremanera cuando iniciaba mi labor como asalariado en una de las empresas de oil and gas aquí en México, en la auditoría. Me gustó la consultoría, fue la primera línea de negocios que abrí, y la auditoría fue la segunda línea de negocios en donde incursioné. Posteriormente se empezó a abrir más el campo de la capacitación. Esta es una tercera línea de negocios, por llamarlo de alguna forma.
En 2016, perdón, se abrió la línea de negocios de conferencias y la última línea de negocios que abrimos, que es la quinta de la que te comento, fue por ahí del 2023 con el tema de profesionalización de empresas a través de gobierno corporativo, consejos de administración y soporte a empresas familiares. Entonces, hoy en día te puedo comentar y les puedo comentar a todos ustedes en el auditorio, que en esos 5 rubros está balanceado mi tiempo. Entonces, en estos 6 meses finales de cada año, desde hace 3 o 4 años atrás para acá, es por eso que me encuentras en el aeropuerto, me encuentras en el hotel, me encuentras en la empresa haciendo un break cuando tomo alimentos, por ejemplo, porque la auditoría empieza a elevar su demanda, ¿no? Claro. Y gracias a los aliados estratégicos con los que cuento y quienes han confiado conmigo, y aprovecho para hacer un agradecimiento enorme tanto a los aliados de consultoría como a los aliados de auditoría, pues me han abierto las puertas de México y del mundo. Gracias a Dios. Excelente. Y por eso es que luego no me ubicas tan cerca de aquí, pero pues bueno, cuando tenemos la oportunidad de estar aquí en Tabasco, pues se agrega valor desde donde uno esté y mientras uno pueda. Definitivamente, Claro que sí. David. Oye, y como estrategia para los directivos que te están escuchando, para los empresarios que en este momento dicen, oye, hoy voy a aprender cómo dejar esta carga luego que tengo del tiempo, de la dirección. Sí. Pero ¿cómo balancea David, cómo hace ese balance David Mesa entre su vida, entre su trabajo? En un desayuno que teníamos me dijiste, voy a reportarme con mi alta dirección, que es tu esposa, claro, ¿no? sí, la saludo también a mi esposa por allá, y sí, a ella es a la única que le rindo cuentas, Yo enseño cómo rendir cuentas, pero a ella es a la única que le rindo así cuentas. Así debe ser. Y si no lo digo en el programa, pues estoy amenazado de muerte casi. Excelente, para todas las fans que tiene David. Pero bueno, ¿cómo haces ese balance? ¿Cómo integras? Pues mira, hay una herramienta que desde que empecé, yo creo que desde la escuela, no me la quito de encima, y por una buena praxis, yo digo que es una buena praxis, siempre me vas a ver que yo tengo una libreta de notas y una agenda. Sí, correcto. Sí, o sea, siempre. De hecho, la libreta de notas la cargo siempre en mi portafolios, y la agenda. Son herramientas que no me pueden faltar a mí para poder llevar las 5 líneas de negocio que te digo y no sobrecomprometer la agenda. Y esa agenda profesional que llevo, yo le llamo así, agenda profesional y agenda personal. Entonces, la agenda personal, ahí están todos los compromisos del hogar, de hijo, de escuelas, de reuniones, pero del ámbito familiar. Esa es la agenda personal. Y por otro lado está la agenda profesional y de negocios. Ahí están las reuniones de trabajo, ahí está la visita que hoy, por ejemplo, tengo aquí a Panorama Sin Reservas con Rodulfo Reyes. Ahí está que la próxima semana salgo de viaje, que tengo que ir a Ciudad de México. Entonces ahí están los compromisos profesionales y de negocios, ¿no? Esas son mis 2 herramientas. Entonces ya tiene como 2 años que la agenda dejó de ser física para tener mi agenda en el dispositivo móvil. Ya entonces aprovechando la herramienta tecnológica, ¿no? Perfecto. Y pues bueno, hacemos uso de recursos. Ahí está Alexa en casa. Entonces, oye, recordatorios de esto y de lo otro. El Google, a través de las consultas y de prográmame una reunión. Entonces, también trato de hacer uso de las herramientas tecnológicas, inteligencia artificial hoy en día, para que me vaya ayudando la tecnología a poder llevar el ritmo de vida que me demanda, ¿no? Como soy director de una institución, soy colaborador estratégico de varias instituciones o organizaciones, entonces necesito sí forzosamente llevar un control de los tiempos para poderme organizar. Si no, soy un desastre. Me imagino, luego cuando uno pierde ese orden, esa rutina mental, cambia todo, ¿no? Pero muy bien, ya lo tuvieron, consejo de director a director, y ahora me gustaría que abordemos tal cual como lo tienes planteado, David, la estructura de una organización y la importancia del rol directivo dentro de la misma. Mira, no les miento a todos, cada vez que tengo la oportunidad de participar con algún tema, trato de prepararme. O sea, no es un secreto que si te preparas para algo, lo más seguro es que tengas
el resultado que deseas, ¿no? Y no es menos en este caso para ustedes en la parte de esta entrevista que tienen a bien hacerme. Gracias, Rodulfo, y tu equipo. Y para esto pensaba, bueno, ¿por dónde iniciar a abordar este tema? Y después de pensar un poco con la almohada, ya di al clavo con decir, bueno, en ocasiones me parece que es importante que el director, antes de dejar de ser director y dar parte, cuando es fundador y director también, y dar parte al legado que necesita y desea dejar, primero considero el primer paso, válgase, termina de ser director. Entonces, para termina de ser director es, no te confundas, tú que eres director de empresa, con un mando medio, y mucho menos no te confundas con un nivel operativo. Suele pasar, o sea, me ha tocado testificar en las empresas que el fundador, que a su vez es director de la empresa, luego cambia de nombre, pero no cambia de actividades, ¿no? Puede ser ya el fundador no sé, presidente del consejo de administración, o puede ser solo accionista y socio, y decirse que ya no opera la empresa, ¿no? Pero suele decirlo de palabra, o suele decirlo solamente, y poco de eso que dice en ocasiones se materializa o se aterriza. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, es director general de la empresa, sin embargo, sigue verificando la calidad del producto en la línea. O sea, eso es un caso extremo, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero claro, a eso me refiero. Me refiero a que el director, se dice director general, pero de labios hacia afuera, y realmente todavía sigue supervisando el tramo de tal área productiva de la empresa, por ejemplo. Entonces, hay cierta confusión entre el rol del director y los mandos medios que le reportan directamente al director, y también hay confusión entre el director general de la empresa y lo que es, por ejemplo, cuando las empresas cuentan con este órgano, presidencia del consejo de administración. Entonces, el director está en medio de estos niveles cuando tiene esta empresa, esta estructura, donde tiene un consejo de administración, está la dirección general de la empresa y están los mandos medios y operativos de la empresa. Me parece importante comenzar por ahí, para que antes de decir y decidir voy a dejar de ser director, lo termines de aplicar, darte 6 meses, 12 meses, de aplicar como tal la dirección, porque ahí podemos encontrar algún riesgo de que si no se deja plenamente claro el rol del director, que en este momento lo ejerces tú, más adelante cuando te toque delegarlo, vas a delegar una semidirección que no termina por ser sana para la empresa. Para esto me permito comentar algunos puntos sobre principales funciones de un director, cuáles podrían ser. Les voy a comentar. Bien. Definir y ejecutar la estrategia de la empresa. Esto nos da la pauta de que el director tiene, si bien no el nivel de vista de helicóptero del presidente del consejo de administración, sí necesita tener una visión con una perspectiva de mediano a largo plazo, y principalmente en un 80-20 más a largo plazo y al mediano plazo el director, ¿sí? El director general de la empresa. Bien, por otro lado, se ocupa de liderar y de gestionar el talento. En este sentido, no es el que se ocupa de señalar el error que cometió alguna persona de cualquier nivel, no. Aquí habla, el director tiene que ocuparse de una gestión, y cuando hablamos de gestión es, si la empresa es una micro, pequeña, mediana o grande empresa, que tiene ya sea 10, 15, 50, 150 o más de 500 colaboradores, no ve al colaborador uno por uno, sino ve el macro del negocio, en donde, visión, a ver, claro, la visión de abrir el abanico, a ver cuántas personas colaboran en mi organización, cuántas personas son a cargo mío o están a cargo mío, cuántas personas tiene a cargo cada una de esas posiciones clave que hay en mi empresa, y ver cuántas de ellas han sido formadas y cumplen con los perfiles que se requieren, a cuántas necesitamos impulsar porque son colaboradores talento, a cuántas necesitamos analizar si se mantienen
porque son colaboradores de tipo tóxicos o son improductivos, y a pesar de que a lo mejor tengan una aptitud técnica relevante, no es sano que estén en la organización. Entonces, no es ir uno por uno, es ver el grosso modo, los datos. Aquí hay algo muy importante para el director. El director no ve el minuto a minuto de la empresa. El director debería estar viendo las semanas y los meses de la empresa, cómo va avanzando, y siempre confiando en un tablero de indicadores que le permitan decir 4 áreas clave. Por ejemplo, cómo va la administración y las finanzas, cómo van las ventas, cómo va la operación y la producción, y cómo va el talento o el desarrollo del capital humano. Entonces, en esos 4 elementos, el director, con esa perspectiva macro, debería tener la capacidad para analizar y tomar decisiones que rinda cuentas al Consejo de Administración. Excelente, ahí lo tuvieron. Las funciones principales que debería realizar, que debería fungir para el director. ¿Por qué? Porque muchas veces el director funge como un operativo y no se da cuenta, y entonces considera que las acciones que tiene que estar realizando son con las que inició su negocio, con las que arrancó. Ahí es donde es muy importante mantener ese foco hacia una competencia blanda que en psicología llamamos visión estratégica, desarrollo de negocios y también oportunidades de mercado. Más adelante vamos a platicar con David Mesa también sobre por qué muchos directores tienen dificultades para soltar el control. David, lo vamos a abordar en el siguiente bloque, después de este corte comercial, y los invito a todos a seguirnos a través de 620 AM y por supuesto en todas nuestras redes sociales. Nos vemos después del corte. 60 minutos con Rodulfo Reyes. Reflexiones, aprendizajes y conexiones que transforman. Enseguida regresamos. En RC Corporativo somos expertos en la gestión integral de recursos humanos. Nuestro programa permanente está diseñado para fortalecer cada aspecto de tu organización y mejorar el bienestar laboral. Iniciamos con la evaluación del clima laboral, escuchando a tus colaboradores para entender sus necesidades y asegurar un ambiente de trabajo positivo. Identificamos y gestionamos los riesgos psicosociales para promover la salud mental y reducir el estrés en el lugar de trabajo. Nuestro enfoque en la evaluación del desempeño te ayuda a maximizar el potencial de cada colaborador, impulsando su crecimiento y compromiso. Medimos las competencias y habilidades clave de tu equipo, asegurando que cada integrante aporte lo mejor de sí y se ajuste a las necesidades de tu empresa. Encontramos el talento que necesitas. Nuestro proceso de reclutamiento y selección se basa en identificar perfiles que encajen perfectamente en tu cultura organizacional. Diseñamos estructuras organizacionales sólidas que facilitan el flujo de trabajo y promueven la eficiencia en cada nivel de la empresa. Establecemos manuales de procesos claros y efectivos para que cada tarea esté alineada con los objetivos estratégicos de tu empresa. Definimos perfiles de puestos específicos, asegurando que cada colaborador esté en el lugar adecuado para aportar su máximo valor. Desarrollamos un plan de capacitaciones a medida, fortaleciendo las habilidades y conocimientos de tu equipo para enfrentar nuevos retos. Cuidamos el bienestar integral de tus colaboradores con servicios en medicina, nutrición y psicología, porque sabemos que un equipo saludable es un equipo productivo. En RC Corporativo, somos más que una consultoría de recursos humanos. Somos tu socio estratégico para lograr el éxito organizacional. Contáctanos y descubre cómo podemos ayudarte. RC Corporativo, experiencia en reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo del talento humano. Sigue con nosotros en 60 minutos con Rodulfo Reyes, tu psicólogo de cabecera. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a 60 minutos con Rodulfo Reyes. Hoy tenemos a David Mesa, que está con un tema bastante interesante. Olvídate de ser director. Sí, efectivamente. Y nos has estado platicando mucho de qué implica o cuáles son las funciones del director.
pero también Así traes es. por ahí qué es y qué no es ser director. Me gustaría que profundicemos en ello. Efectivamente, Rodolfo, como parte del seguimiento al capítulo anterior, vamos a llamarle así, es esto, ¿no? Tratar de cerrar esta parte o este bloque con el qué es y qué no es ser director. Y desde dos perspectivas, porque puede haber confusión tanto hacia los niveles superiores de la dirección como hacia los niveles inferiores. Entonces, me parece pertinente abordarlo desde esas dos perspectivas. Por ejemplo, desde la perspectiva del enfoque entre el director y los mandos medios debajo del director, está el horizonte de tiempo de la gestión de esa persona o de la supervisión. Mientras que el director general de una empresa ve el horizonte de planes y objetivos de largo plazo, el nivel táctico, gerencial y operativo de una empresa gestiona objetivos de mediano y corto plazo. Eso es una perspectiva de tiempo que debería ser fácil diferenciar. Bien, el director general tiene la responsabilidad de gestionar toda la organización y por ende tiene bajo su responsabilidad todos los recursos de una organización, mientras que el mando medio tiene responsabilidades de áreas, por ejemplo, ¿no? Ejemplo, lo que les acabo de comentar, dos claros pueden ser las ventas y la gerencia de administración y finanzas, por ejemplo. Sí. Si hablamos de una gerencia, si no, también puede ser una dirección dependiendo del tamaño de la organización. El director general toma decisiones estratégicas, toma decisiones y siempre aprobadas cuando existe este órgano por el Consejo de Administración. También suele ser que se topan ciertos montos de recursos para el tomador de decisiones como director general y a partir de ciertos montos ya necesita el visto bueno, la autorización también del presidente del Consejo de Administración. Tramos de control. Y entonces los tramos de control. Y entonces el gerente de área, por ejemplo, o el mando medio a cargo del director general tiene todavía más topado y más delimitado ese tramo de control en cuanto a recursos. Por otro lado, el director general se encarga de liderar y a veces ahí se cae en algún pequeño desliz de los directores, en donde el director general tiene que supervisar a los mandos medios inmediatos del director general, no supervisar directamente a los mandos a los cuales le reportan los otros mandos medios. Claro. ¿Vale? Entonces es importante también que el director general sepa supervisar y solicitar cuentas de sus inmediatos y no irse al inmediato siguiente, porque eso también le resta autoridad a la persona que tiene a cargo de cierta área, ¿vale? Me gustaría Adelante. darle enter a eso que mencionaste, porque tú hablas de Enter. director Okay. general Ajá. y supervisando a los jefes, a los inmediatos, ¿no? Sí, Idealmente. Es decir, tú Sí. me estás diciendo que en una estructura organizacional el director general puede Ajá. trabajar con las gerencias que están a su cargo, pero Sí, si no fuera el debería caso. entrar directamente a nivel operativo a Ujú. controlar a una jefatura sin notificar a la gerencia. En Eh, resumen, En resumen, sí, y es que la línea de mando tendría que ser hacia, si yo soy el director general y tengo 4 personas a mi cargo, y esas 4 personas tienen 16 personas a su cargo, Eso. yo nada más voy con las 4 que tengo a mi cargo. Y Nada más. En tu experiencia, ¿por qué a muchos directores y fundadores también de las organizaciones les resulta tan complicado soltar ese control? ¿Qué es lo que ocurre en esta visión directiva? Bien, hay varias aristas para poder responder esa pregunta, sin embargo, voy a centrarme en dos que pueden ser recurrentes a percepción de tu servidor. Yo hablo de percepción personal. 2. La captación y desarrollo adecuados del talento y el haber o no ciertos indicadores claves y métricas de desempeño en el nivel que correspondan. Suelen ser dos elementos que o son deficientes o son insuficientes para la vista de helicóptero que debe tener el director. Suelen ser dos elementos. Permíteme desarrollar un poco estos dos elementos. El primer elemento, que es sobre la deficiente captación de talento para las personas que yo tengo a cargo directamente, puede venir desde fallas en los métodos que están determinados por la organización para reclutar, para seleccionar,
para dar inclusive la inducción al personal, y ya que el personal aprobó tiempos de prueba, etcétera, resulta ser que durante la vida activa del colaborador se da como un producto terminado, y no necesariamente. A la persona que yo tengo a cargo y que es responsable de un área por completo de la empresa, necesito seguirla formando, necesito seguirla desarrollando, necesito seguirla teniendo motivada para que esa persona me siga dando un resultado. Algo muy importante en esta sección de lo que es el desarrollo del capital humano desde la captación, el tener claramente personas que sean de mi entera confianza. Muy importante, por eso recurrimos a RC Corporativo, por ejemplo, como socio de negocios, Claro. porque con las herramientas de pruebas de confianza, pruebas de aptitud, pruebas desde las psicométricas, y ahí entramos ya nosotros como la parte técnica, sabe dirigir a este tipo de equipos, a esta línea de negocios, en este sector industrial tiene ya bagaje, etcétera. Ahí empieza a surgir un background que le permite respaldar a la persona que yo voy a dirigir una confianza que desde el currículum viene, y que eso se tiene que ir materializando con el paso a paso en el día de la empresa. Ahora, sobre la segunda arista que te comentaba, que es de tener ese tablero de mando o ese cuadro de mando con los indicadores, si tú lo ves, típicamente se ejemplifica con el tablero de un vehículo, ¿no? De un automóvil. Si yo sé a qué velocidad voy, cuánto tengo de combustible, cómo están los niveles de temperatura, cómo está el nivel de aceite, si yo sé que el mantenimiento último se lo hice a los kilómetros que necesitaba el vehículo, etcétera. Si yo tengo ese panorama claro de mi organización, que se puede traducir en: si yo sé que más del 85% del personal es competente en las áreas que tengo dentro de la empresa, si yo sé que el balance financiero de apalancamiento está en un punto en donde la prueba ácida da un resultado satisfactorio y lo verifico mes a mes, si yo veo que el flujo de efectivo va en un sentido positivo y la proyección para cierre de año es favorecedora, o por el contrario, Administración y Finanzas me está reportando que hay algún problema y le estamos dando solución. Si yo tengo esos elementos a la vista como director, debería ser fácil confiar en las personas que tengo a cargo. Pero reitero, son dos puntos que considero neurálgicos, ¿no? El desarrollo del capital humano que yo tengo a cargo como director, de plena confianza, Eso, insisto, por segundo punto, sí. de plena confianza, y el tablero de mando que me da el panorama claro de cómo va la empresa y que me da el panorama claro de en dónde tengo que ajustar con mis 4 personas que tengo a cargo para poder hacer los movimientos que sean necesarios. Sin duda alguna, David, y Vale. me parece que la palabra que utilizaste, confianza, es vital, y que todos los Sí. directivos que te están escuchando Sí. hoy, que están entendiendo, sintiendo, comprendiendo las Sí. palabras que tú nos estás transmitiendo, las sugerencias y las observaciones, Gracias. coinciden en que la confianza es muy importante. Yo utilizo mucho, comparando el reclutamiento, cuando doy alguna conferencia, planteo: a ver, ¿tú permitirías Sí. que entre a tu casa alguien a quien no conoces? Por eso Claro. hacemos tantos filtros en reclutamiento. Y la Claro. otra, ahora que tocaste este tema, es: ¿tú permitirías que se quede como administrador de tu casa una persona en quien no confías? Y me parece que la respuesta todos la tenemos en este aspecto. Claro. Y de hecho eso me lleva a una pregunta que nos están enviando por aquí, David. Sí, Pero antes adelante. de eso pasamos a nuestros saludos habituales. El Muchas psicólogo gracias. Raúl Ramírez Piña nos dice: excelente información y saludos. Qué bueno, muchas gracias. Raúl Ramírez fue fundador del primer colegio de psicólogos aquí en Tabasco. Tenemos, así que un gusto saludarte, Raúl. Yaritza Jerónimo Zapata, seguidora constante del programa, ella desde nuestros inicios ha estado aquí. Saludos desde Macuspana, nos dice Yaritza. Un fuerte abrazo para ti, Yaritza. También tenemos por aquí a Luca López, a Abel, a Cora. Aquí tenemos a Alejandro. Alejandro, de hecho, que ya vendrá pronto nuevamente a 60 Minutos con Rodolfo Reyes. Él es asesor de ventas de autos en Mazda Tabasco, y nos va a traer por ahí un tema muy interesante de cuál es el mejor momento para adquirir un auto, un vehículo, porque bueno, en estos momentos las empresas, algunas están cambiando parque vehicular, Sí, sí, sí. algunos ya están pensando qué van a hacer con el aguinaldo, los Sí, trabajadores, el me refiero, así presupuesto que 2026. exactamente, así que bueno, ahí van a poder cotizar sus vehículos Mazda también. Alejandro, un gusto saludarte y qué bueno que estarás nuevamente con nosotros. Y la pregunta que nos están enviando, David, es: ¿qué es lo más valioso que puede dejar el líder de una empresa como parte de ese legado?
Bien, lo voy a responder desde la investigación realizada para poder participar aquí en el programa. Y voy a hablarte de las principales barreras que enfrenta un director y a su vez nos va a permitir dar la respuesta a la pregunta. Una de las principales barreras que enfrenta un fundador que a su vez ha sido y es director o es director también, es que hay un cierto sentido de pertenencia inherente hacia la empresa con un apego emocional dado. O sea, hay un apego emocional. Digo, yo hablo de mi marca, por ejemplo, y yo la marca DM, y como tal registro de marca David Roberto Mesa Padrón, ya es una marca, está registrada ante el INPI. Y si yo me pongo en el lugar de ser director y, por ejemplo, yo tengo a mi hijo, y mi hijo no tiene, pero ni tantito, no está ni tantito alineado a seguir mis pasos sobre a qué me he dedicado en los negocios. Sin embargo, yo sí pienso dejarle a mi sucesor, que en este caso, si fuera mi hijo o no lo fuera, los principios y los valores de la marca. Principios y valores. Principios y valores de la marca. Eso definitivamente me parece que es la parte del legado que desde dos aristas puede ser tanto lo más importante como lo más complicado a lograr que trascienda. Sí. Lo más importante porque la marca y los valores y principios de esa marca son los que el fundador le da a la marca, los que el fundador le da como cimientos a la empresa. Esos cimientos, si son la integridad, la honestidad, la responsabilidad, el compromiso, el respeto, entonces ahí está el reto de que todo lo que ronde alrededor de tu empresa y de tu marca inspiren esas, lo que acabo de decir, son 5, pueden ser más, 5 valores fundamentales, ¿no? Principios como la equidad, por ejemplo, la autogestión puede ser también un principio que dirija la empresa, que viene desde el director, por ejemplo. Entonces surge como un elemento básico para que todo movimiento, en un sentido coloquial, todo movimiento que haga la organización no deje de estar alineado a esos 5 valores y a esos 2, 3, 4 principios fundamentales de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que puede con mayor valor lograr que trascienda un fundador? Eso, los cimientos de la empresa. Y si me permites, hubo un proyecto que tuvimos hace un par de años aquí en alianza con E2, en donde se esperaba que lo primero que trabajáramos era una perspectiva de, a ver, matrices, vamos a hacer un análisis semi-cuantitativo, cualitativo, 5 fuerzas de Porter, ¿no? A ver, señores, no, antes de nada, antes de todo, a ver, ¿quiénes son los fundadores, por favor? Dentro de un quórum como de 12 a 15 personas, levantaron la mano 2 personas, que son los fundadores. Entonces, a ver, díganme cómo surgió la empresa, platíquennoslo, porque las otras 10 personas, máximo, el 30% conocían ese origen. El 30%. 30% de las personas que estaban en el quórum. Entonces, y a partir de ahí surgió el trabajo de planeación estratégica de esta empresa, de conocer de dónde se originó, cuáles son los cimientos, en qué comenzaron confiando, cuáles fueron sus primeros pasos como empresa, quiénes fueron sus primeros aliados y por qué los seleccionaron a ellos como aliados. Y de ahí surgieron misión, visión, valores y principios de la empresa. Y esa fue la construcción que hicimos. Maravilloso. Y eso nos lleva a la pregunta que tendremos después de corte comercial. Claro. Que es, ¿cómo preparar? ¿Cómo lo hace un fundador, un director? ¿Cómo prepara a la siguiente generación para que pueda asumir la responsabilidad de la empresa? Porque tú hablaste de confianza y sí, podemos tener confianza en ámbitos de integridad. En psicología evaluamos control de confianza, credibilidad, integridad. Pero también algo que tiene que ver con la confianza en la habilidad, en las competencias que tiene la siguiente generación. Y muchas veces un director puede pensar, sí, es mi familia, son mis hijos, mis sobrinos, es mi familia.
Sin embargo, aunque puedo confiar en ellos, no confío en que puedan hacerlo. Entonces ahí es donde hay un tema bastante interesante que seguro tú vas a abordar de manera magistral, como lo estás haciendo, David. Gracias. Y bueno, recordarles que hoy tenemos a David Mesa con el título Olvídate de ser director, cuida tu empresa sin perder tu legado. Y vaya que hemos tenido ahí temas muy interesantes de principios y valores que nos está transmitiendo David. Así que bueno, después del corte ya vamos a la última parte de 60 minutos con Rodulfo Reyes. Te esperamos. 60 minutos con Rodulfo Reyes. Reflexiones, aprendizajes y conexiones que transforman. Enseguida regresamos. En RC Corporativo, somos expertos en la gestión integral de recursos humanos. Nuestro programa permanente está diseñado para fortalecer cada aspecto de tu organización y mejorar el bienestar laboral. Iniciamos con la evaluación del clima laboral, escuchando a tus colaboradores para entender sus necesidades y asegurar un ambiente de trabajo positivo. Identificamos y gestionamos los riesgos psicosociales para promover la salud mental y reducir el estrés en el lugar de trabajo. Nuestro enfoque en la evaluación del desempeño te ayuda a maximizar el potencial de cada colaborador, impulsando su crecimiento y compromiso. Medimos las competencias y habilidades clave de tu equipo, asegurando que cada integrante aporte lo mejor de sí y se ajuste a las necesidades de tu empresa. Encontramos el talento que necesitas. Nuestro proceso de reclutamiento y selección se basa en identificar perfiles que encajen perfectamente en tu cultura organizacional. Diseñamos estructuras organizacionales sólidas que facilitan el flujo de trabajo y promueven la eficiencia en cada nivel de la empresa. Establecemos manuales de procesos claros y efectivos para que cada tarea esté alineada con los objetivos estratégicos de tu empresa. Definimos perfiles de puestos específicos, asegurando que cada colaborador esté en el lugar adecuado para aportar su máximo valor. Desarrollamos un plan de capacitaciones a medida, fortaleciendo las habilidades y conocimientos de tu equipo para enfrentar nuevos retos. Cuidamos el bienestar integral de tus colaboradores con servicios en medicina, nutrición y psicología, porque sabemos que un equipo saludable es un equipo productivo. En RC Corporativo, somos más que una consultoría de recursos humanos. Somos tu socio estratégico para lograr el éxito organizacional. Contáctanos y descubre cómo podemos ayudarte. RC Corporativo, experiencia en reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo del talento humano. Sigue con nosotros en 60 minutos con Rodulfo Reyes, tu psicólogo de cabecera. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos ya al último bloque de 60 minutos con Rodulfo Reyes. Me da muchísimo gusto que estén aquí y me gustaría, antes de ir a ese tema de cómo preparar a las siguientes generaciones, David, claro que sí. Tenemos más saludos. Uno de ellos es de Héctor Arreola, te manda saludos desde Veracruz y nos dice, gracias. Textualmente dice Héctor Arreola, que también ha estado aquí en el programa: ¿es posible que los valores y principios a lo largo del tiempo evolucionen, cambien o se actualicen? Y siendo así, ¿por qué ocurre esto, David? La segunda pregunta no me quedó muy clara, pero sí puede ser que se actualicen. Sí puede ser que se actualicen. Es una posibilidad y es una situación que también es sano en ocasiones que se dé. ¿Qué pasa? Bueno, respondiéndolo más concretamente a la pregunta, también es importante, sí, que los principios y valores fundamentales prevalezcan. Sin embargo, elementos como una visión debe irse actualizando con un panorama de largo plazo que se le haya definido esa visión. Si esa visión es de un horizonte de 5 años, tiene una fecha de caducidad. Hay organizaciones, la mayoría de las organizaciones que asesoro hoy en día, tienen una visión que culmina en 2030, por ejemplo, ¿no? Claro. En ese momento hay que revisar como máximo, porque puede ser antes, no se recomienda que sea después, pero sí antes,
La serie de principios, la serie de valores, la misión propia. Hay empresas que definen misión y propósito, visión de largo plazo, porque ya terminamos a 2030, cómo nos fue en estos 3, 5 años, dependiendo del horizonte de planeación, y toca ver qué corresponde para el siguiente periodo de tiempo de plan estratégico, ¿no? Entonces sí, respondiendo a la pregunta sí puede darse, y en este sentido sí debería darse también. Bien. ¿Vale? La segunda pregunta era enfocada a cuáles son las razones, debido a qué es lo que decía Héctor, pero me parece que con lo que explicaste está, ¿no? Está incluido. La otra pregunta que nos hace Brenda es, por un comentario que hiciste en el bloque pasado, ¿qué es una prueba ácida? Nos pregunta. Ok, no es ácido muriático, eso que quede claro. ¿Cómo tratan a los trabajadores de allí en E2? ¿Cómo los trata David? No. Se trata de una prueba de liquidez y solvencia de una empresa, ¿no? En donde comparas en esencia dos cosas. ¿Cuál es tu activo circulante y cuál es tu pasivo circulante? Entonces, si el activo circulante da para poder cumplir con las obligaciones de mi pasivo circulante, voy bien como empresa, ¿no? Entonces, es decir, tengo una capacidad de hacer un pago recurrente, continuo, programado de mis obligaciones financieras que tengo con mis partes interesadas. Entonces, eso es lo que puedo explicar a grosso modo. Excelente. ¿Vale? Pero no es nada con ácido. No es nada agresivo. Sí, entiendo que el término de prueba ácida, que si ustedes lo buscan y lo googlean, van a encontrar la fórmula, etcétera, es porque hasta cierto punto, y cuando lo hemos visto en las organizaciones, sí es una prueba que te dice un blanco o un negro, no tiene tintes intermedios, así son los números de hecho, sí, o sea, crudos. No hay crudos tal cual. Entonces esa prueba es ácida para el que la prueba y se lleva un disgusto en el paladar. No deja de ser ácido, no deja de ser hasta insípido, ¿no? A nadie le gustaría tener un resultado en negativo en esa prueba. Claro. Excelente, muy bien, gracias por la explicación, David. Y bueno, retomando el punto que había mencionado en el bloque previo, ¿cómo es que un fundador, un director, puede preparar a la siguiente generación para asumir la responsabilidad de su empresa? Mira, voy a responder desde por lo menos 2 aristas de nueva cuenta, son las que me da tiempo de abordar. Entonces, la primera arista es que hay una causa de las estadísticas que te comentaba que revisé antes de abordar el programa. Dentro de las estadísticas hay, y reiteramos con la charla anterior que tuvimos en el programa pasado, que cerca del 15% son las empresas que trascienden a la segunda generación, y cuando se habla a la tercera generación se reduce hasta 5% la transición de las empresas en generaciones de carácter familiar. Entonces, hay empresas hoy en día, la gran mayoría, y hablamos de otra estadística, esta estadística es diferente, en Latinoamérica, el 70% de empresas que logran trascender siguen teniendo en sus directores a pertenecientes a la familia o integrantes de la familia. El 30% restante suele tener integradas en la dirección de las empresas a personas que no son familiares. La tendencia de que sean familiares o no familiares va un poco increciendo en lo no familiar. Sin embargo, sigue privilegiándose, el hecho de que sean familiares. Me parece que tiene que ver con un tema de confianza para poder ceder ciertos controles, ¿no? Y la segunda arista en la que esa primera arista tiene su causa en la falta de un plan de sucesión. Entonces, la primera respuesta es tener un plan de sucesión estructurado, acorde a la necesidad de la empresa, acorde a la naturaleza de la organización, acorde al legado que está promoviendo desde la familia y la empresa. Ese plan de sucesión es fundamental. Tenerlo y ponerlo en marcha, implementarlo y no dejarlo como un proyecto a medias. Siempre hagamos el esfuerzo porque se tomen las acciones que sean necesarias, pero que el plan se lleve a cabo, ¿no? Segunda arista tiene que ver con, te comentaba hace un momento que no porque sea la etapa final de la empresa o para mí como fundador y director de la empresa, es en ese momento en el que me debo ocupar en la sucesión. La sucesión, si me permiten expresarlo de esta manera, se planifica
desde que se funda la empresa incluso, o desde que van haciendo la empresa. Yo les hablaría de que se debería trabajar por lo menos en 3 diferentes etapas, desde la fundación y nacimiento de la empresa, los primeros años de la empresa hay cosas que hacer, la etapa intermedia de la empresa donde ya hay cierto nivel de madurez, hablando del tiempo de permanencia del fundador y también del director, en este caso si fuera director, y por último ya en la etapa en donde el director, que a su vez es fundador, efectivamente ya pretende y quiere de manera fehaciente ceder el control. Entonces hay recomendaciones básicas y clave en esta etapa, voy a hablar de cada una de ellas. Por ejemplo, en la etapa de la fundación de la empresa, es sano que el director asuma su rol de director, entendiendo que hay micro, pequeñas y medianas empresas. Si eres microempresa y tú tienes que hacerte cargo de las finanzas, de la administración, de las ventas, hasta de la operación, porque hay empresarios, microempresarios que así lo tienen, la empresa son 2, 3 personas, entonces asegúrate de que tu día esté distribuido en tiempo, o tu semana, tú evalúa el tiempo o el horizonte de tiempo en el que quieras trabajar, pero que no te hagan falta esos elementos de, bueno, cómo va el desarrollo del personal, cómo van las finanzas, cómo van las ventas, cómo va la operación. Entonces, si tenemos esos elementos claros y le asignamos una parte de mi tiempo diario o semanal, estoy siendo un director con ese balance. Bien, entonces esa es una primera recomendación. En esa etapa inicial, o sea, desde el inicio lleva esa dirección clara hacia los ejes que tiene tu organización. Y por otro lado, para las empresas que son pequeñas y medianas empresas que comienzan su rodaje en el mercado, es una recomendación, y me congratulo de decir esto porque hay empresas asesoradas que ya lo están haciendo, tengan un consejo de administración o constitúyanse con un consejo de administración. El consejo de administración es una parte que ayuda al emprendedor y al empresario a poder llevar la empresa con el consejo de personas que no son familiares. Eso es algo importante destacar, que no sean familiares necesariamente y que te puedan orientar. ¿Para qué? Para que tengas un voto o una opinión sin conflictos de interés, por ejemplo, ¿no? Que sume efectivamente. Y por otro lado, si ya estamos en una etapa intermedia, ocupémonos de tener, intermedia como empresa, de tener adecuados procesos de reclutamiento y selección de personal, que ya tengamos estandarizados procesos en las empresas, algo que me comentaba mi socia. Teníamos una entrevista hace un par de días para un nuevo cliente en un nuevo proyecto de gobierno corporativo precisamente, y comentábamos eso. Marisela me comentaba y nos comentaba en la reunión, efectivamente los procesos son parte esencial que se tengan establecidos y que estén en marcha. Mientras más automatizado tengas también el negocio, mejor, porque los procesos fluyen más rápido, ¿no? Y entonces tú como director tienes confianza en que no depende tanto de 1 o 2 o 3 personas que haya en la empresa, sino que más depende del funcionamiento de los procesos que ya tienes estandarizados. Y por último, ya en una etapa de cierre, en donde ya el director, que a su vez es fundador, quiere ceder el control, asegúrate de que sí estés aplicando ese plan de sucesión, y que si tu decisión es que sea una sucesión en donde la dirección de la empresa o la alta dirección de la empresa sean los familiares de la segunda generación, hayan transitado la operación de la empresa, que hayan vivido en carne propia la operación de la empresa o de alguna empresa. No necesita ser tu empresa, puede ser que genere bagaje en otra empresa y que se haga de experiencia en el rol en donde lo quieres posicionar. Quizá no como director general, pero sí a lo mejor fue supervisor, después escaló a coordinador y posteriormente escaló a gerente de una empresa XYZ del tipo o giro que yo considere pertinente, que podría hacerlo equivalente al tipo de gestión que tiene mi organización. Entonces, ese plan, eso es parte del plan de sucesión, ¿no? El tener al colaborador que a su vez es familiar,
enrolado y que camine el piso, vamos a decirlo típica y coloquialmente, que camine el piso de la empresa para que los detalles finos que toca ya no supervisar directamente, los sepamos identificar y que a través de esa identificación clara entonces se sepa cómo dirigir con solamente ver cómo va el tablero de control de mi organización. Excelente. ¿Vale? Antes de entrar a la recta final de nuestro programa, Claro. nuestros atentos saludos para Oralia y también para Manuel, que nos está viendo desde San Cristóbal. Desde San Cristóbal Muy nos bien, manda un saludo y un Chiapas. fuerte abrazo, es correcto. Muy bien. Y bueno, antes de terminar, David, me gustaría que nos platiques cómo lo hace David Mesa como consultor y también E2 como una empresa socia estratégica tuya. Claro. ¿Cómo realizan todos estos procesos ya aterrizándolo en hechos hacia las organizaciones? Bueno, siempre partimos de una metodología estándar que tiene que ver con primero diagnosticar la situación, diagnosticar a una organización, cualquiera que sea. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos, por decirlo coloquialmente, palpar el cómo está funcionando hoy en día la organización. Depende del tipo y naturaleza del proyecto. Si son proyectos como de gobierno corporativo, de empresas familiares, de empresas no familiares, si se trata de un sistema de gestión particular o multiestándar, lo que corresponda, siempre es importante partir de conocer un estado actual de las cosas en cada organización. Y de ahí ya se establece un plan y posteriormente un programa de trabajo que puede incluir diferentes servicios que nosotros brindamos como empresa consultora y asesora. Puede ser consultoría, puede ser asesoría de negocios, puede ser coaching gerencial y estratégico, puede ser desarrollo y capacitación, puede ser evaluación del cumplimiento legal, puede ser el que nosotros seamos facilitadores en reuniones de consejo, puede ser que nosotros seamos secretarios de un consejo de administración para entrenar o coachar a otro integrante, puede ser que nosotros seamos consejeros de la propia organización, etcétera. Son diversas modalidades en las que podemos servir y que finalmente van a llevar a la empresa y a las partes interesadas a que logren sus objetivos de negocio y todo aquel objetivo que se hayan planteado para bien. Para ¿Qué? bien. De eso se trata Y principalmente. me gustaría dar ese cierre con el propósito. ¿Qué significa para un director, para un fundador, liderar con propósito hacia su empresa, no solo hacia su persona? ¿Qué es esto de liderar con propósito, David? Bien, liderar con propósito lo entiendo como el liderar con un estilo de liderazgo que te permita ser coherente con tu esencia y el propósito de la organización que tú has ayudado a definir o que incluso tú has definido. Entonces, ese liderazgo que tendería a ser ejemplar, que tendería a ser delegacional, que tendería a ser incluyente en las opiniones para tomar decisiones de los colaboradores del nivel que corresponda, siempre vigilando que no se tergiverse, que no se pierda de vista el propósito de la organización, que no se pierda de vista la misión de la organización, los valores, los principios y la visión que tiene cada organización. Excelente, David. De esa manera es como lo podría comentar y definir. Excelente. ¿Vale? Último saludo, Rosy Barajas nos dice, excelente programa, muy interesante el tema de David Mesa. Muchas y bueno, gracias. David, para todas las personas que dicen, oye, mira, me gustó mucho lo que nos transmitió David hoy, queremos su asesoría, ¿cómo pueden contactarte? Bien, a través de la página web que tenemos en www.e2consultores.com. Ahí pueden encontrar nuestra oferta de servicios, ahí pueden encontrar nuestra gama de líneas de negocio que tenemos para las organizaciones de México y del mundo. A tu servidor lo pueden encontrar en LinkedIn como David Roberto Mesa Padrón, ahí pueden encontrar mi perfil, ahí me pueden ubicar. Y también pueden ubicarme a la dirección de correo electrónico dirección.general@davidmesa.com.mx.
¿vale? Excelente, Entonces, esos son canales de localización en caso de que se requiera, ¿vale? En 60 minutos creemos firmemente que dejamos una huella en Claro. la mente y en el corazón de las personas que nos escuchan. Para todos aquellos que hoy te escucharon, ¿qué podrías decirles para cerrar tu tema? Bien, que aspiremos siempre a generar empresa, o sea, todo lo que lleva la palabra empresa, al nivel competitivo que corresponde y que merezca. Siempre tener en cuenta que somos un país con alta gama de oportunidades y que quizá necesita del apoyo de todos para que económicamente y activamente en el mundo, en cualquier eje positivo, podamos no solo ser un elemento más, sino un ente a seguir también. Perfecto, muchas gracias, David, y recuerden que soltar el mando no es rendirse, es confiar, y necesitamos tener una visión a largo plazo de nuestras organizaciones. Justamente por eso estuvo hoy con nosotros David Mesa, quien nos recordó que el liderazgo real no es ser necesario para tu empresa, es trascender para la misma. Muchísimas gracias David por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Rodolfo. Excelente Gracias semana. A todos ustedes. Y nos vemos el próximo miércoles 10 de la mañana en 60 minutos con Rodolfo Reyes. Hemos llegado al final de estos 60 minutos con Rodulfo Reyes. Una hora de reflexiones, aprendizajes y conexiones que transforman. Recuerda, esto es solo el comienzo. En nuestro próximo programa seguiremos explorando más sobre soluciones humanas para ti. No olvides sintonizarnos el próximo miércoles a las 9 a.m. aquí en 620 AM junto a tu psicólogo de cabecera, Rodulfo Reyes. Hasta pronto.